Voy a tener que subir. No está en mi país. Tendrás que quedarte ahí delegado. Pues chicos, 30 minutos, necesitamos su atención para que luego no estén preguntando qué es el escribito de ese que está mañana. Hay que avanzar porque le vamos a dar un examen. No. Recuerden que una de las últimas patologías que vamos a tratar es el SAOS, es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y los que hemos hecho fisiología, vamos a entender un poquito más de esto. Recuerden que nosotros fisiológicamente normalmente vamos a un ritmo circadiano todos los días para reparar nuestros tejidos, consolidar nuestros conceptos, pero el sueño también tiene una patología. Una de las patologías del sueño es el SAOS. Entonces, este es un trastorno que se caracteriza por la presencia de apneas o hipopneas, que hace que nosotros tengamos desaturaciones y eso a la larga nos va a llevar a microdespertar. Y esa es la patología, el microdespertar, ¿no? En el paciente y la desaturación. Entonces, recordemos que apnea va a ser el cese de la respiración por 10 segundos o más. Fisiológicamente todos tenemos apneas, mientras más pequeñitos los prematuros tienen más apneas, los viejitos tienen más apneas, los alcohólicos ni qué decir, y también en ese periodo de apnea va a haber una disminución del flujo respiratorio, más o menos un 90%, ¿no? No vamos a tener esa distensibilidad del tórax. Siguiente. Súbemelo, por favor. Entonces, dos conceptos. Yo puedo tener apnea obstructiva del sueño o apnea central del sueño. Nosotros ahorita estamos trabajando apnea obstructiva del sueño. ¿Qué pasa si yo tengo un tumor o una encefalomalacia severa a nivel del tronco, donde está mi sueño, donde está mi centro del control respiratorio? Yo puedo hacer apneas. Entonces hay muchas neoplasias que también nos van a dar apneas centrales. Nosotros no nos metemos porque el tratamiento es netamente neurológico, neuroquirúrgico. Pero la apnea obstructiva del sueño tiene que ver con la vía aérea, generalmente con el colapso de la vía aérea en el dormir cuando nosotros estamos echados y nos relajamos, porque esa apnea no pasa estando despierto, sino que cuando estamos dormidos estamos totalmente relajados y ahí hay un colapso de la vía aérea, o yo tengo hipertrofia severa de amígdalas, o tengo micrognatia severa, tal es así que cuando estoy echadito, dormido y relajado, se cierra, se obstruye, por eso el nombre, apnea obstructiva del sueño. Tiene que haber una reducción del flujo aéreo en más del 90% que dure 10 segundos. La hipopnea, si bien es cierto, no llega a un colapso total ni a un cese respiratorio, pero ya tenemos una disminución del flujo respiratorio en 30% que dura 10 segundos. Además, se asocia a desaturaciones, además se asocia a ronquidos y a movimientos paradójicos. Esa desaturación, ese ronquido, ese movimiento paradójico es el que nos da ese microdespertar, fraccionando el sueño y siendo la base de la patología del SAOS. Siguiente, por favor. Entonces, si no dormimos, vivimos menos. Está directamente relacionado con la calidad de vida y el tiempo de vida. Lamentablemente nosotros hemos debido de estudiar SAOS antes de la medicina. El sueño es un proceso reparador, fisiológico, normal, la pérdida reversible del estado de conciencia. Llega a un punto en la fase profunda del sueño o en la fase REM que no nos damos cuenta de lo que pasa.
De hecho, los rateros aprovechan ahí porque de 2 a 3 de la mañana es más fácil robarnos sin que nos demos cuenta, ¿no es cierto? Y no sé si les ha pasado, pero es una parte de la vida en la que si no dormimos no va a haber reparación de nuestros tejidos. El estómago necesita disminución de su peristaltismo para poder ir reparando tejidos al igual que nuestro cerebro. El tiempo ideal depende mucho de la edad. Recordemos además que durante el sueño nuestra ventilación alveolar va a caer. Nuestra saturación va a caer, no más de 2%. La presión arterial del sueño cae, tal es así que hay unos saturadores, así como el mapa, que le ponen los cardiólogos, nosotros le ponemos el saturador permanente y lo registramos y vemos cuánto cae la saturación realmente en el sueño. En promedio tenemos 5 apneas si somos varones y 3 apneas en mujeres en toda la vida, ¿no? Pero mientras más chiquititos y más ancianos, más apnea vamos a tener. Fisiológicamente pasa eso. Pero en el SAOS la saturación cae 5 puntos, 6 puntos, la presión arterial de oxígeno cae más y mientras más apnea tenemos, digamos 30 apneas por hora. Imagínense cuánto mi cerebro está expuesto a la desaturación. Siguiente. Recuerden que el ritmo circadiano nos va a permitir a nosotros entrar en esa fase sueño-vigilia, donde es muy importante que nosotros tenemos que también entender que la secreción de la hormona del sueño se va a secretar solamente en el sueño. La secreción de la hormona de crecimiento. No se secreta hormona de crecimiento en el día. Por eso es que dicen, si el frío te coge eres más chatito, si no duermes bien también eres más chatito. Y de hecho los endocrinólogos dan hormona de crecimiento, pero asociados a un ejercicio y a un sueño más largo en los niños, ¿no es cierto? Siguiente. Más o menos 90 minutos, un ciclo de sueño. Por cada noche nosotros entramos 3 a 4 veces a los ciclos de sueño. No todo el rato estamos en fase profunda, no todo el rato estamos en fase superficial. Generalmente nos cuesta dormir. Una vez que dormimos llega a la fase 2, el sueño ligero, que cualquier cosa nos despierta y a veces regresamos de nuevo a la fase 1 y estamos dando vueltas entre la 1 y la 2 hasta que en algún momento de la noche hacemos sueño profundo. Y en esa parte, los que logramos hacer ese sueño profundo, ese es el momento ideal donde tenemos esta liberación de hormona de crecimiento, fortalecimiento y reparación del sistema inmune, consolidación de la memoria y aprendizaje y descanso. Entonces, ¿qué pasa a la gente que no llega? No todos llegamos a hacer estos ciclos completos durante el sueño. Si nosotros tenemos fraccionamiento del sueño, por ejemplo, los que hacemos guardias nocturnas, esos son los que generalmente ya tienen un ritmo diferente y a veces no se llega al sueño profundo durante el día, como si es más fácil llegar durante la noche. Y el MOR, que se caracteriza por el movimiento oculares rápidos en la fase en la que uno se desdobla. Y dice, no, uy, ayer me he desdoblado porque he sentido que volaba y mi cuerpo volaba y yo veía que todo estaba ahí. Pues efectivamente hemos estado en la fase. Y si nosotros abrimos nuestros ojos y hacemos conciencia en la fase MOR, no nos podemos mover. O sea, y uno dice, me estoy desdoblando, ¿no? Entonces, fisiológicamente tiene una traducción. Es que en este momento no te vas a mover. Entonces, el paciente dice, doctor, yo no he podido respirar, casi me muero. Pero dura segundos, es una fase del sueño. El paciente va a volver fisiológicamente a conectarse y a hacer el sueño profundo, todo así. Y de repente se va a recordar como un mal sueño, ¿no? Siguiente. No solamente está el SAOS como trastorno del sueño, nosotros podemos tener el insomnio, hipersomnias, excesiva somnolencia, el SAOS relacionado ya sea con el apnea central o a la apnea obstructiva del sueño, la fase de sueño retrasado o adelantado, y eso tiene que ver mucho con el ritmo de vida que tienen los pacientes. Las parasomnias también son un tipo de patología del sueño, movimientos anormales
o el síndrome de piernas inquietas, que es muy frecuente en los niños. Entonces el niño todo el rato patalea y bota, otra vez lo abrigas, patalea y bota, patalea y bota, patalea y bota. Esa también es una patología del sueño, ¿no? Ahí tenemos que hacer higiene del sueño y hay algunas terapias que utilizan los psicólogos para que nosotros podamos hacer esa ciclicidad de sueño más ordenada sin tener mucho estos, ¿no? Estas patologías de sueño. Siguiente. Entonces, el SAOS es muy prevalente y tiene una complicancia a largo plazo, porque si nosotros no lo identificamos, nunca lo tratamos, ¿no? Entonces, nuestra calidad de vida a la larga va a ir bajando, afectando directamente nuestros años de sobrevida. Este es un desorden que va a ser naturalmente hasta el 3, 7, 5% en los hombres, de 2 a 5% en las mujeres, pero como ya les había dicho, mientras más viejitos somos, más SAOS vamos a tener, y si yo tengo un asociado a la obesidad, más SAOS. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado al grosor del cuello, como lo vamos a ver. En casos de niños, los muy prematuros también, y sobre todo la población infantil obesa. Entonces, nuestros factores principales de riesgo para SAOS, y ojo, prestenle atención a esta diapositiva, la obesidad. La obesidad, mientras más obeso y mayor índice de masa corporal, más SAOS voy a tener. Directamente relacionado. La circunferencia del cuello, 38 en mujeres y más de 40 en varones. Entonces, yo puedo tener un cuello corto, ser chatito, no tan gordo, pero tener un cuello grueso, gordo, también me va a conllevar a riesgo de SAOS. Todo lo que produce alteración del sistema nervioso central, como hipnóticos, drogas, alcohol, exceso de medicamentos o sedantes, me van a producir disminución del control del centro respiratorio, por lo tanto a la larga me va a dar más riesgo de SAOS. Por eso los viejitos, nuestros abuelitos borrachitos, no hacen y luego ¿yo también decimos eso? Y luego no sé si les ha pasado, ¿no toman? ¿Los abuelitos no toman? Pero sí, ustedes dense cuenta que cuando hay algún paciente, alguna persona que ha tomado en la casa, es muy frecuente encontrar episodios de SAOS en ellos. Y es notorio, la gente ronca y de un momento a otro deja de roncar y es un silencio absoluto, no hay movimientos transabdominales para luego volver a roncar. Y además la prevalencia de SAOS, ya sabemos que con la edad, todas las que son las alteraciones craniofaciales y de la mandíbula siguiente también nos van a dar el riesgo de SAOS. La retrognatia, micrognatia, macroglosia, paladar ojival, algunos problemas congénitos de hiperelasticidad también nos van a dar SAOS. Entonces, allí nosotros tenemos que trabajar junto con los odontólogos o con los rehabilitadores para ponerle prótesis al paciente y evitar ese riesgo de SAOS. Las endocrinopatías asociadas a obesidad, la acromegalia, el hipotiroidismo son las que más se asocian a obesidad, son las que más riesgo de SAOS también vamos a tener. Siguiente, por favor. Entonces, recordemos que una vez que nosotros tengamos esos microdespertares, esas desaturaciones, vamos a tener mayor liberación de las catecolaminas. Y cuando liberamos catecolaminas, activamos el sistema simpático. Por lo tanto, vamos a tener un mayor riesgo independiente de enfermedad cardiovascular, de síndrome metabólico, accidentes, mala calidad de vida. ¿No han visto esos camioneros, los obesos, gordos obesos, que en el semáforo se duermen y después de, ay, están despertando porque el de atrás, ya les suena? Esos son los SAOS, pues, ¿no? De hecho, no deberían entrar al trabajo si no pasan por eso, porque ellos tienen la hipersomnolencia diurna. Yo me siento viendo tele y me duermo, yo estoy conversando y me duermo, yo estoy leyendo y me duermo. Entonces hay unas escalas de somnolencia diurna, estoy en clases y me duermo. Entonces esos son los de la hipersomnolencia diurna. No, ustedes, porque las clases no entran, aquí no se duerme en clases. Bien, ya, entonces, ¿qué pasa si no duermo? Si no duermo a largo plazo, en el adulto, somnolencia, mal humor, trastorno psiquiátrico, irritabilidad, fatiga,
¿no? Alteraciones cognitivas. Entonces, si nosotros no dormimos y hacemos que se maten estudiando todos los días, porque no van a aplicar muchos conceptos. A dormir por lo menos 4 horas bien dormido. Porque yo estoy leyendo, me estoy durmiendo, estoy leyendo, me estoy durmiendo, estoy leyendo, me estoy durmiendo. 8 horas me he pasado leyendo, durmiendo, pero no entendí, no pasé de la hoja. Por gusto me he maltratado toda la noche, mi libro estaba acá, mi lente se ha roto. Entonces, por gusto, mejor es que apaguen la luz, duerman, pongan silencio y luego levántense más temprano. Se van a conectar. Y en los niños se puede manifestar por hiperactividad. Entonces, ahí ahora todos los niños son con algún rasgo de autismo, con algún rasgo de TDAH, el 99.99% de los niños no sale autismo. Y el otro 1% sale con TDAH. Y es justamente por esto, de repente tenemos mala patología, el niño está con el televisor al costado, los papás están viendo tablet o celular, o sea, no va a dormir bien ese nuestro niño que no le damos condiciones. Entonces pasa eso, pues, ¿no? Que el profesor le dice que su niño juega todo el rato, pero es porque no durmió. Ellos hacen ese síndrome de hiperactividad generalmente. Y a largo plazo hay mayor comorbilidades, hipertensiones, ictus, epilepsias, fibromialgias y algunas alteraciones asociadas a la mala calidad de sueño, asociados a migrañas, dolores e incluso, ¿cómo se llama? Estómago, colitis hepáticas, ¿no? Que no sabemos muy bien de dónde vienen, pero que podrían estar asociadas a SAOS. Bien, entonces en un paciente con factor de riesgo lo más importante es que nosotros hagamos unidad, ¿ya? El SAOS entonces va a ser porque la faringe, que es un órgano que cubre doble función, colapsa. Presten atención, si no les voy a tomar orales, los son pesados. Entonces, la faringe colapsa, la lengua cae hacia atrás. Yo soy un paciente gordito, mi hipofaringe no tiene mucho espacio, o tengo hipertrofia de amígdalas o adenoides en los niños, y se cierra. Entonces yo necesito una fuerza para bypassear ese cierre y tenga el flujo aéreo, y ese es el ronquido que emitimos nosotros, ¿no? Hemos dicho que hay muchos factores de riesgo que se pueden modificar, algunos son factores anatómicos netamente, óseos, que no lo podemos trabajar nosotros solamente, ¿no? Esos cambios en el tono, y eso solo se da por los cambios en el tono muscular durante el sueño, chicos. Siguiente. Entonces, disminuye la presión extraluminal, se colapsa la faringe, hay una obstrucción al flujo de aire, hay un cierre total de la musculatura de la faringe durante el dormir, y nosotros vamos a llegar a una hipoxemia intermitente con reoxigenación. Necesito mayor presión intratorácica para vencer ese colapso de la faringe, y eso es lo que me va a producir el fraccionamiento del sueño, y a la larga va a producir hipoxemia intermitente con reoxigenación, otra vez hipoxemia, y vamos a tener unas curvas así, y a la larga va a haber caída en la presión arterial, y esto siguiente va a liberar pues las catecolaminas, ¿no? Mayor actividad simpática, más efectos vasculares y endoteliales, porque en algún momento vamos a tener vasoconstricción y vasodilatación, más liberación de radicales libres, lesión de pared, y también incluso se va a alterar el sistema de coagulación mientras esto sea más cíclico, ¿no? Va a haber un desbalance de los vasoreceptores a la larga por este tema de presiones intratorácicas, de cambio en las presiones intratorácicas. Siguiente, por favor. Entonces, si yo tengo un paciente obeso, 40 años, hipertenso, entonces yo tengo que hacerle el descarte sí o sí de SAOS. ¿Por qué? Porque va al cardiólogo, el cardiólogo le da, digamos, no sé, no le ayuda, lo cambio. No le ayuda, le doy un diurético. No le ayuda, le doy un calcio-agonista. No le ayuda hasta con 3, 4 medicamentos antihipertensivos. Pero no se le ocurrió al cardiólogo pensar
que toda la noche ese paciente libera catecolaminas en el ronquido, y mientras yo no bajo esa liberación de catecolaminas, de nada sirve agregarle y agregarle y agregarle antihipertensivos, porque el tratamiento no es el antihipertensivo. El tratamiento es darle un dispositivo que se llama CEPA, que le dé flujo continuo de aire al paciente. A la larga voy a hacer cambios de hipertensión pulmonar, porque ya habíamos dicho que hay cambios en la íntima de la pared vascular. Con ese aumento, si retrocedes uno más, para que veamos los cambios vasculares endotelares con lesión de pasos, que van a producir la hipertensión pulmonar. A la larga, el cor pulmonar, si esto es muy frecuente y durante muchísimos años, voy a tener una miocardiopatía isquémica con arteriosclerosis, arritmias, alteraciones de la función ventricular. Entonces miren que simplemente esa gran liberación de catecolaminas y las desaturación y reoxigenación, desaturación y reoxigenación, a la larga nos van a producir mayor cambios cardiovasculares. Siguiente, neurológicos. Lo que más nos preocupa también son los cambios neurológicos, porque el ictus, las convulsiones primarias, también se asocian a desaturaciones. Entonces, para nosotros, ¿qué es muy importante? La historia clínica. Es muy importante identificar esos factores de riesgo. Hay que ver cómo es la historia del sueño de mi paciente, hay que estudiar ese sueño, identificar si tiene o no algún trastorno del sueño, la historia familiar y los antecedentes, la historia psiquiátrica, el uso de algunos fármacos. Porque ¿qué tal si yo soy alcohólico? ¿O qué tal uso mucho barbitúrico? ¿O qué tal uso mucho clonazepam y entonces no me doy cuenta, y entonces eso también puede producir una alteración del sistema nervioso central con anulación de ese eje, pues, que tenemos en el control central de la respiración, ¿no es cierto? Entonces el paciente con somnolencia excesiva se va a despertar fatigado, con mucha cefalea, con problemas en la atención, a veces disminución de la libido, alguna disminución de algunas destrezas y por último alteraciones de ánimo, que le va a dar mala calidad de vida. Siguiente, por favor. Entonces, para esto utilizamos sobre un paciente que tiene factor de riesgo con obesidad y nos dice que duerme con ronquido, le vamos a aplicar la escala Epworth de somnolencia. Entonces le decimos al señor, siéntese acá y lea usted y avíseme cómo le va. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos que yo me duermo sentado leyendo, sentado viendo la tele, sentado inactivo como en un teatro, en un coche, como copiloto, tumbado a media tarde, sentado charlando con alguien, sentado después de la comida, en su coche cuando está solamente parado durante el tráfico. Entonces yo tengo que poner mi escala del 0 al 3 para ver si nunca me dormí o tengo mucha elevada posibilidad. Siempre me duermo todas las tardes. Además yo leo y siempre me duermo. Tengo mala calidad de sueño probablemente, ¿no? Y yo voy a hacer unas escalas para ver si realmente, según el resultado de mi puntuación, si realmente yo puedo aplicarlo y puedo diagnosticar el SAOS con una puntuación del 4. Siguiente, por favor. Además, que para su diagnóstico, sobre un paciente que tiene factor de riesgo y yo tengo la sospecha clínica de hipersomnolencia diurna con un sueño no reparador, tengo que hacerle, y el gol estándar del diagnóstico de SAOS es la polisomnografía. Yo le estudio el sueño a ese paciente. Y tengo que medir el índice de apnea-hipopnea. Si yo tengo un índice de apnea-hipopnea mayor a 5 por hora, ese es un SAOS. Y lo voy a dividir. ¿Será un SAOS leve, un SAOS moderado o un SAOS severo? En base a cuántas apneas y hipopneas por hora tengo yo. Entonces, si yo tengo de 5 a 15 eventos por hora, yo voy a tener un SAOS leve. De 16 a 30 eventos por hora, un SAOS moderado. Y más de 30 apneas o incluso hipopneas por hora, será severo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 10 segundos? De repente mi apnea dura 20 segundos. Y de esos 20 segundos por 30, imagínense cuántos segundos mi cerebro
no oxigena adecuadamente. Si nosotros sabemos que hay daño permanente cuando tenemos 5 minutos de desaturación continua. Y por eso en los pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio, si a los 5 minutos no los reanimamos, de nada sirve reanimarlos porque los vamos a conectar vegetales al ventilador, ¿no es cierto? A nadie nos gusta que se nos mueran nuestros pacientes y estamos media hora, 30 minutos, 40 minutos. ¡Ay, qué barbaridad! Seguimos haciéndole RCP al paciente cuando ya sabemos que el hipoxemia del cerebro es irreversible, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejemplo de polisomnografía. Le ponemos un montón de sensores al paciente y estudiamos el electroencefalograma para ver en qué fase del sueño está el paciente. El oculograma, movimientos oculares rápidos, tenemos que ponerle sensores. Luego, sensores de ronquido, ¿no? Del sonido, del CO2, vigilamos el CO2, los movimientos toracoabdominales, el EKG. El EKG también tenemos que ver, el ronquido y el sonido que hacemos, ¿no es cierto? Siguiente, y la saturación. A ver, uno más. Uno más, no hay un ejemplo de, retrocede, a ver, no hay un ejemplo de polisomnografía. Bueno, este es un mal ejemplo, un mal dibujo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros medimos la saturación, ninguno de estos muestra claramente. Pero nosotros nos asociamos, digamos, a un evento de apnea, y post-apnea cae la curva de la saturación y luego se recupera la saturación, y cuando medimos la presión arterial de oxígeno también va a caer justo después de lo que se puso la apnea. La caída no es inmediata. Yo primero 10 segundos, y si me miden mi saturación, la caída es después del episodio de apnea. Y también podemos tener algunas ondas de arritmia en el EKG post episodios inmediatos de los episodios de saturación. Siguiente. Entonces, en este paciente, ¿qué vamos a hacer? En algunos pacientes, si yo tengo un índice de apnea-hipopnea de 5 y 30 con síntomas menores, que es un SAOS leve a moderado, yo puedo considerar alternativas no CPAP. El tratamiento del SAOS es una máquina que ahorita lo vamos a ver, que se llama CPAP. Entonces yo le doy un ventilador. El CPAP es una presión positiva al final de la expiración. Entonces es como un ventilador que le conectamos al paciente, y ese flujo continuo que le damos al paciente va a hacer que ese colapso de la hipofaringe se abra para que no haya hipoxemias. Pero mi paciente puede tener algunas consideraciones, en algunos casos puedo no tener requerimiento de CPAP, pero dispositivos mandibulares. Yo puedo utilizar algunos dispositivos mandibulares que lo trabajo junto con el odontólogo para ver si es que eso va a ser un dispositivo bueno para mi paciente. Pero ojo, que si tengo un índice de apnea-hipopnea ya con síntomas diurnos de somnolencia, con comorbilidades cardiovasculares o neurológicas, o tengo un SAO severo, yo sí o sí le tengo que dar un CPAP. Sí o sí, le guste o no le guste. ¿A quién le gusta dormir con el ventilador? Pero la calidad de vida le cambia al paciente. A pesar de que no se adapta al CPAP, puedo considerar dispositivos mandibulares, pero lo más importante es que si yo tengo síntomas y además un SAOS moderado, severo, leve, con muchos síntomas, yo sí o sí tengo que considerar CPAP. Y los norteamericanos nos llevan muchísima ventaja al respecto porque hay muchos dispositivos pequeñitos y transportables y el paciente viaja con su CPAP realmente. Si yo tengo una apnea obstructiva del sueño porque tengo hipertrofia de amígdalas de 4º grado, la hipertrofia de amígdalas de 4º grado es cuando se juntan, porque normalmente no se debe ver, no debe exceder el tamaño de la amígdala, el pilar amigdaliano. Entonces ahí tenemos 1º grado, 2º grado, 3º grado, 4º grado. 4º grado es cuando las dos amígdalas se encuentran a la mitad de la úvula y obvio que no va a haber pase de vía aérea, tenemos que operarle al paciente y a veces lo identificamos desde muy niñitos. Entonces hay que operar. Recuerden que nosotros tenemos 5 paquetes de amígdalas.
los amigdalianos, los linguales, los del anillo de Waldeyer, recuerden, y sacamos solo los dos anteriores, no sacamos todo. Es muy difícil operar la amígdala lingual, así que es más difícil. Lo que generalmente operamos son las dos amígdalas externas que tenemos en los pacientes, ¿no? Pero eso es muy importante ver desde el nacimiento. Siguiente, por favor. Eso es lo que les decía. Cuando nosotros dormimos, hay un colapso de la base de la lengua y se cierra la glotis, ¿no? Se cierra el flujo de aire, esta partecita cae y colapsa. Pero cuando nosotros tenemos un dispositivo, el flujo de aire, por un tema de presiones, hace que no se colapse y entonces ya evitamos la desaturación, evitamos la liberación de catecolaminas, las arritmias, con un sueño más reparador y el paciente ya no tiene la hipersomnolencia diurna, ¿no? O sea, si nosotros tenemos problemas al dormir por roncar, el sonido no es el problema es el apnea, el tiempo de cese de respiración y la reoxigenación que tenemos en nuestros pacientes, ¿no es cierto? Siguiente, por favor, creo que hay más. Entonces, los CPAP son una presión positiva al final de la expiración, es un tratamiento no quirúrgico, está indicado en muchísimos pacientes que, como ya hemos visto en el algoritmo, tienen síntomas diurnos o tienen SAOS moderados severos. Entonces, hay varios dispositivos, hay varias interfaces, se asocia a un equipo así chiquitito de todos los modelos, se enchufa, se asocia, se pone presión de inspiración, presión de expiración y el paciente se duerme con su máquina. Pueden ser nasales, pueden ser nasobucales, pueden ser solo bucales o pueden ser incluso face total. Siguiente, por favor. Vamos. ¿Alguna pregunta en SAOS? Entonces lo que quiero que recuerden es 10 segundos, eso se llama apnea. Pero la hipopnea es el cese, el apnea es 10 segundos de cese de la respiración con disminución de más del 90% del movimiento toracoabdominal. La hipopnea, si bien es cierto, no hay un cese continuo, pero baja ese movimiento al 30%, además se asocia a desaturaciones, además se asocia a ronquidos. Los dos tienen validez, porque si yo bien cierto puedo no tener apnea completa, pero ¿qué tal tengo 30 hipopneas por hora? Se consideraría igual que una. ¿Por qué? Porque la hipopnea también desatura, y desatura más de 3 puntos después del episodio de la hipopnea. Entonces, los factores de riesgo, siempre la obesidad, todos los síndromes que tengan que ver con obesidad y todos los que tienen que ver con alteraciones craneofaciales, sobre todo mandibulares. Y de las colagenopatías, todo lo que tiene que ver con el síndrome de hipermovilidad, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Mi factor de riesgo, entonces yo le aplico mi escala EPOT. A este paciente lo llevo al estudio del sueño, que es la polisomnografía. El gol estándar del diagnóstico es la polisomnografía y el tratamiento es el CEP. ¿No es cierto? Vamos.